Bueno, esto es. Solamente de estos temas es el tercer examen parcial. A partir de este tema de FEN inducida, FEN autoinducida, circuitos RL, RC y corriente alterna es el tercer examen parcial. Para muchos, para la mayoría, el último, ya no hay más. Entonces, recordamos otra vez un poquito algunas definiciones. Por ejemplo, hemos visto que la intensidad de corriente eléctrica se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Intensidad de corriente eléctrica. La carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Otra definición que hemos estado aplicando siempre es la DDP. Diferencia de potencial B. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. El trabajo se mide en julios, la carga en coulombios y a eso se llama voltios. DDP, trabajo sobre carga. La FEN también se define como el trabajo por unidad de carga, pero para llevar cargas desde un potencial negativo hasta un potencial positivo, del potencial más bajo al potencial más alto. Estas tres definiciones como base para todo lo que se ve después, porque entre intensidad, DDP y FEN. Ya entrando a la FEN inducida por movimiento, como vimos el sábado, la primera fórmula es la FEN inducida por movimiento. Ahora estamos hablando de FEN, fuerza electromotriz inducida por movimiento. Su fórmula es esta, que uno puede analizarlo y evidentemente es igual al campo por la longitud del conductor y por la velocidad. FEN inducida por movimiento. Para que haya una FEN inducida por movimiento tiene que haber fundamentalmente velocidad. Mientras haya velocidad hay FEN inducida. Por eso se llama la FEN inducida por movimiento. Tiene que haber una velocidad. Dentro de un campo magnético, el alambre de longitud L origina una FEN inducida. La otra es la FEN inducida por rotación, ¿no? Entonces, como dice rotación, tiene que haber una velocidad angular de la bobina. Eso es. Esta es la diferencia. En la FEN inducida por movimiento, la velocidad prácticamente es lineal. En cambio, en la FEN inducida por rotación, la velocidad con que gira la bobina es angular.
a una bobina de N espiras y de área A que se mueve dentro de un campo magnético. Cuando está girando, origina una FEN autoinducida. Entonces son dos factores importantes para que haya FEN inducida. La primera, por supuesto, que hay un conductor, pero que esté dentro de un campo magnético y se mueve con una velocidad v. En el tema de rotación, FEN inducida por rotación, también tiene que ver un campo magnético, una bobina de N espiras de área A que están girando y originan una FEN inducida por rotación. Otras dos formas de expresar la FEN inducida es la ley de Faraday. La ley de Faraday. Ley de Faraday. Y hemos visto la variación del flujo de campo magnético, este numerador. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. El signo menos es por la ley de Lenz, que indica que la FEN inducida se opone a la causa que la produce. Y la otra es la FEN autoinducida. En el propio circuito. En el propio circuito puede suceder que haya una variación de intensidad en la FEN autoinducida. La variación de intensidad de corriente eléctrica con respecto al tiempo origina una FEN autoinducida. L es la autoinducción. L se mide en hercios, la intensidad en amperios, el tiempo en segundos, y eso da voltios. Eso es diferente a la FEN inducida y autoinducida. Luego, el otro tema es de corriente alterna. Corriente alterna. Se llama corriente alterna porque el voltaje es alterno. El voltaje es alterno. Está cambiando de acuerdo a la frecuencia, desde un valor máximo hasta cero. Se representa por una función senoidal. En las ordenadas el voltaje y en las abscisas el tiempo. Entonces, el voltaje que está en los bornes del generador es alterno, no es constante como en la corriente continua. Y también la intensidad es alterna. Intensidad I en cualquier instante es igual a la intensidad máxima multiplicado por el seno de la fase. Ambas, voltaje e intensidad, son senoidales y están desfasadas con un ángulo phi, que después hemos calculado. Entonces, básicamente se llama corriente alterna porque el voltaje y la intensidad son alternos y están representados por una función senoidal. Luego vemos las resistencias. La resistencia de la autoinducción se llama reactancia inductiva. La resistencia de la autoinducción se llama reactancia inductiva. Y es igual a 2pi por f, que es la velocidad angular. 2pi por f es la velocidad angular, cuando da una vuelta, multiplicado por la autoinducción. Esa es la reactancia inductiva, la reactancia que presenta la autoinducción o la bobina, y se mide en ohmios. La reactancia capacitiva es la resistencia que presenta el condensador. Su expresión, como lo vimos, es esta.
la inversa de 2pi, la velocidad angular, por la capacidad. 2pi por F. 2pi por F es la frecuencia angular, la velocidad angular. Dependiendo de la frecuencia de cuántos ciclos por segundo da, o cuántas vueltas, 60 ciclos por segundo, 100, 500, etc. Y C es la capacidad del condensador. O sea, la resistencia capacitiva es la resistencia que presenta el condensador. La reactancia inductiva es la resistencia que presenta la autoinducción. La diferencia de estas dos se llama simplemente reactancia. Es la diferencia entre la reactancia inductiva X sub L y la capacitiva X sub C. Y el resultado de estas es lo que se llama la impedancia. La impedancia es la resistencia total de todos los componentes. La impedancia. Al representar gráficamente el vector impedancia, se forma un triángulo rectángulo donde se puede ver que la impedancia es una resistencia total. ¿De quiénes? La resistencia que provoca la resistencia pura, la resistencia que provoca la autoinducción y la resistencia que provoca el condensador. Entonces, esto es, la impedancia sería la suma de las resistencias de todos los componentes en un circuito de corriente alterna. Luego, el voltaje máximo sobre la impedancia sería la intensidad máxima en corriente alterna. Una expresión análoga a la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, pero como la impedancia Z es una resistencia, también entonces es muy análoga. La intensidad máxima es igual al voltaje máximo sobre la impedancia, parecida a la ley de Ohm. Decíamos, el voltaje y la intensidad en corriente alterna son alternos. Son alternos. Ambos se representan por una función senoidal, pero están desfasadas en un ángulo phi. Este es el ángulo fase. El ángulo de fase es el arco tangente del ángulo de fase es X sobre R. Es el ángulo de fase entre el voltaje y la intensidad, para ver si la intensidad está adelantada o atrasada. Se llama el ángulo de fase. Tangente de phi es X sobre R. Y de ahí se puede despejar el ángulo con la función inversa o arco tangente. Luego hemos visto los circuitos RL. Un circuito RL, como lo sugiere el nombre, es un circuito que tiene resistencia y autoinducción. Cuando se abre el interruptor, la intensidad no se establece de golpe en la autoinducción. Se va estableciendo paulatinamente hasta llegar a su valor máximo. Esta es la fórmula que representa el crecimiento de la intensidad en la autoinducción. I igual a E sobre R, que es el voltaje, la intensidad máxima, multiplicado por 1 más la base del logaritmo del periano elevado a menos RT sobre L. Entonces, un circuito RL tiene resistencia y autoinducción. Esta fórmula muestra cómo se puede calcular la intensidad para cualquier tiempo, hasta llegar al valor máximo que es E sobre R. El otro circuito RC. Circuito RC. Un circuito que tiene R, resistencia, C, condensador o capacitor,
o capacitancia. Más o menos de forma parecida, cuando se conecta el interruptor, la carga se va estableciendo paulatinamente en el condensador. No es, digamos, eh, instantánea. No es instantánea. Que se conecte y toda la carga alcanza su valor máximo. No es, sino que paulatinamente la carga se va estableciendo en el condensador hasta llegar a su valor máximo. El circuito RC. El otro circuito es el circuito LC. Circuito LC. L, ya saben, es autoinducción, bobina y C, condensador. En este circuito se producen unas oscilaciones eléctricas entre la energía de campo magnético y la energía de campo eléctrico. Hay dos energías. Cuando el condensador está cargado, entonces entre las armaduras se origina un campo eléctrico y un almacenamiento de energía eléctrica. Energía eléctrica. La carga que está en el condensador, con relación a la capacidad, originan una energía eléctrica que igual se mide en julios o hercios. Y cuando por la bobina pasa una corriente, ya sabemos, se origina un campo magnético. Y ese campo magnético almacena energía de campo magnético, que es un medio de la autoinducción L por el cuadrado de la intensidad. Hasta ahí lo que hemos visto, la parte conceptual y la expresión de fórmulas. Como dije un par de veces, Lord Kelvin, un físico británico, dijo: lo que sabemos de física se tiene que expresar a través de ecuaciones matemáticas. En la columna derecha de este cuadro que he hecho, un resumen, están todas las expresiones matemáticas de los conceptos, leyes y definiciones que hemos estado estudiando. Todo se representa a través de estas ecuaciones. Ya dijimos, lo he dicho muchas veces, la hipótesis que no hay efecto sin causa. Las causas que se llaman variables independientes están en el segundo miembro. Estas causas aquí en la fe inducida originan un efecto, una fe inducida. Estas causas en el segundo miembro, la variación del flujo con respecto al tiempo, origina una causa, una fe inducida. Es importante eso para saber de qué depende la variable dependiente o el efecto o lo que ponemos como un solo símbolo en el primer miembro. Sea intensidad, voltaje, fe inducida, fe autoinducida, el voltaje alterno, intensidad alterna, reactancia inductiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? ¿Ninguna? Bueno, espero que estén ahí. Vamos a seguir. Hemos hecho problemas en la clase anterior. Hemos hecho problemas de FEN, inducida por movimiento, de la ley de Faraday, de la FEN inducida por rotación. Hemos hecho, creo, un circuito de corriente alterna y también un circuito RC. Veamos este problema. Bueno. Problema número 1. Una autoinducción de 10 henrios
una autoinducción de 10 Hensios y una resistencia de 200 ohmios. Se conectan en serie a una tensión de 10 voltios. Calcular, inciso A, la intensidad final constante. B, ¿qué tiempo transcurre desde que se cierra el circuito hasta que la intensidad alcanza el 99% de su valor final? C, calcular la intensidad de tiempo para calcular la intensidad para tiempos 0 segundos, 0025, 005, 0075, 010 y de presentar los resultados en una gráfica. Autoinducción. Autoinducción. Y resistencia. Entonces, esto es un circuito RL, porque tiene resistencia y autoinducción. Será un circuito RL. Podemos anotar los datos. Datos. Autoinducción, 10 Hensios. Resistencia, 200 ohmios. La resistencia de 200 ohmios. Conectados en serie a una tensión. La tensión es representada por la FEN. Tensión, FEN, son palabras equivalentes. Una tensión de 10 voltios. Bueno, eso es. Están los datos. Inciso A. ¿Cuál es la intensidad final constante? Entonces es un circuito RL. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula de la intensidad en cualquier instante. En cualquier instante. Pero la intensidad final, lo veremos después en la gráfica, será esta. Esta es la intensidad final constante. Calculen cuánto da y me avisan. Están los datos aquí. ¿Cuánto da? 0,05. Amperios.
Esta es la intensidad final constante. Ya. B. ¿En qué tiempo o qué tiempo transcurre desde que se cierra el circuito hasta que la intensidad final alcanza el 99% de su valor final constante? B. Bueno. Eh, calcular el tiempo para alcanzar el 99% de la intensidad final constante. Voy a separar un poquito. Ya. Calcular el tiempo para alcanzar el 99% de la intensidad final constante. O sea, el 99% de 0,05. Voy a volver a repetirlo. Ya. Entonces, si el 100% es 0,05, el 99% será 0,05 sobre 100. Lo que da, volveré a repetirlo, voy a poner los unidades. Sería 0,99. Eso es. Más apropiado sería calcular el tiempo para alcanzar una intensidad del 99% de la intensidad final constante. Creo que esté eso más claro. ¿Cuánto da? 0,00495. Gracias. Para esta intensidad. Un 0 más, ingeniero. 0,00. Gracias. Ya. ¿Estás seguro que es un cero más? No, Y un solamente 0. era un cero nomás. Sin un 0. Pues,
Factor de tiempo de intensidad. Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Voy a copiar otra vez. Y reemplazamos. La intensidad que se quiere alcanzar es 0,0495. La intensidad máxima es 0,05. R, ¿cuánto era R? 200 y L 10. Ya. Despejar el tiempo. Despejen, por favor, y me avisan. Cuando sale.
¿Cuánto sale? ¿Alguien sacó? ¿Nada? Bueno, esto es matemáticas, tarea para la casa. Inciso C, calcular la intensidad para los tiempos estos. Para, para tiempo igual a cero. ¿Dónde está la fórmula? Es esta. Bueno, ya sabemos esto. La ecuación es esta.
0,05, R es 200, L es 10, entonces ya con esa fórmula. Para tiempo igual a 0, ¿cuánto vale I? Y para los otros tiempos, bueno, para el primero, ¿cuánto vale? Para tiempo cero, ¿alguien puede calcular? 0,1 segundo. Amperio. 0,1 amperio. Gracias. Siguiente. 0,08. 0,08. Otra vez, por favor. 0,08. ¿Está segura? Sí. Para 0,05. 0,06 amperio. Por si acaso, la máxima intensidad es 0,05 amperios, ¿no? La máxima intensidad es 0,05 amperios. La intensidad máxima, la final constante. Entonces,
Ningún valor puede ser mayor que 0,05. Pueden revisar y hacer el siguiente. Cero coma cero El seis siguiente amperios. también sale 0,06. Ya. Y es constante. Y el otro también seguramente saldrá 0,06. 0,05. Redondeado 6. Sí. El primero, ¿alguien puede verificar si está bien? 0,1. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, con esos datos, la última dice representar los resultados en una gráfica. Entonces, con estos datos habrá que hacer la gráfica aquí. Bueno. Graficando la intensidad I versus tiempo. Se coloca un eje de ordenadas y un eje de abscisas. En las ordenadas estará la intensidad en amperios y en las abscisas estará el tiempo en segundos. La máxima intensidad era 0,05. Voy a anotarlo aquí. Y máxima igual 0,0. Ay, ay, ay. Bueno, un poquito más atrás. La máxima intensidad es 0,05. Entonces, ningún valor puede ser mayor a este. Esta es la máxima intensidad. La curva tendría que ser teóricamente más o menos así, con los datos que tengan. Se me bajó un poquito. La curva tiene que ser así. Llega al máximo y de ahí ya es la misma. Esa tendría que ser más o menos la gráfica. Claro, aquí ya está 0,6. Es eso. Son las 8:10. Un descansito de 10 minutos y después continuamos la última hora.
Pueden ir revisando si quieren o descansen. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Ya. Un aspecto importante es, como dijimos, analizar los resultados. Por ejemplo, aquí en la gráfica que hemos visto, vimos de que la máxima intensidad, la máxima intensidad calculada al principio es 0,05 amperios. Ningún valor puede ser mayor a 0,05, pero aquí todos los valores son mayores a 0,05. Están por encima del máximo. Entonces, eso no puede ser. Claro, por eso es importante analizar los resultados. Bueno, ese valor no importa. Entonces, como no puede ser, si la máxima intensidad es 0,05 amperios, esto es imposible. Todos estos resultados que hemos sacado no pueden ser porque la máxima es 0,05. Hay un error. ¿Dónde está el error? El error es que, a ver, creo que yo puse aquí en la fórmula, claro, yo estaba haciendo el resumen de fórmulas, estaba haciendo el resumen de fórmulas y la verdad que lo hice un poco de memoria y aquí me equivoqué. Este signo no es más, es menos. Menos. Lo propio aquí. Este signo es menos. Este signo es menos. 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 Entonces, menos. Ahora sí. Vamos a corregir con el signo menos, porque, bueno, sí, hicimos muchas operaciones, pero, eso nos ayudó a ver que el resultado no era el esperado, no era correcto. Ahora sí. ¿Cuánto sería? Ese quedaría como Para tiempo cero. Aquí, bueno, el exponente va a ser 0, 0 por 200, 0, entre 10, 0. Cualquier valor elevado a 0 es 1, 1 menos 1, 0. Sería 0 amperios en el primer caso. 0 amperios. Ya, ¿el segundo cuánto sale? 0,02. Gracias. Ahora sí hay coherencia.
El tercero. Cero coma cero tres. Gracias. El de abajo igual 0,03 y el último 0,04. Bueno, tenía que ser un poco más, pero bueno, están con menos decimales. Bueno, entonces ahora sí hay más. Esto cuando el tiempo es 0,05 y cuando el tiempo es 0,075, por favor, ¿lo pueden revisar? ¿Cuál? Disculpe, ingeniero. El de 0,75, el penúltimo. Redondeándolo sería 0,04. ¿Y el último? 0,04. Y si redondear, ¿cuánto sigue el otro? Ese quedaría como 0,03 sin redondear. ¿Un decimal más no hay? 8. Ah, ya. Ahora está bien. Ya, gracias. Cielito Rivero. Ahora sí hay coherencia. Entonces, como se dan cuenta, es importante ver los resultados. Tenemos el eje de intensidad y el eje de tiempo. Aquí está la intensidad en amperios. Y aquí está el tiempo en segundos. Como decía, la máxima intensidad es 0,05. Ah, entonces está por aquí. Intensidad máxima y mayúscula igual 0,05 amperios. Entonces, ese es el máximo valor de la intensidad. Y aquí están los tiempos. Ahora sí, se puede ver que para 0 es 0, aquí a cierta escalita, 1, a ver, 0,1 puede ser hasta aquí. 0,1. Aquí el tiempo de 0,025, bueno, un poquito más. Aquí. Y aquí. Ya. 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la aproximación. Aquí es el tiempo de 0,4. O, perdón, 0,1. Entonces puede ver por la gráfica que cuando el tiempo es 0, la intensidad es 0.
Cuando el tiempo es 0, la intensidad es 0. Para 0,025 es 0,2. 0,02. Para 0,05 es 0,03. Para 0,65 es 0,38. Para 1, 0,4. Entonces, como ven, ahora sí está correcto. La gráfica de intensidad de cómo se va estableciendo es esta. Llega un momento en que, bueno, voy a hacer otra vez. Ya llega un momento en que es máxima. Y de ahí ya para cualquier tiempo es la misma. Esta es la gráfica. Estamos sacando. Era 38, que lo borré. Y aquí. ¿Alguna pregunta? Es la gráfica de intensidad versus tiempo, que tiene que ser en esa forma creciente. Intensidad versus tiempo. Bueno, ustedes con los datos pueden hacer igual en su cuaderno la tabla. Bueno, ¿preguntas? Bueno, por lo menos sea claro. Y un problema más de corriente alterna. Problema 2. Una resistencia de 400 ohmios está conectada en serie con una autoinducción de 0,1 Hensios y un condensador de 5 microfaradios. Hallar la impedancia del circuito, dibujar el vector de impedancia a una frecuencia de 500 ciclos por segundo, calcular la diferencia de fase entre la intensidad y el voltaje. Los datos. Los datos. Resistencia igual 400 ohmios. La resistencia de 400 ohmios. Autoinducción 0,1 Hensios. Capacidad 0,5 microfaradios. Allá la impedancia del circuito Z igual. Y la diferencia de fase. Ya. Aquí calculamos las estancias. Bueno, si quieren, inciso A, la impedancia del circuito. Inciso A. Entonces la fórmula de impedancia que hemos hecho es esta.
Está bien la fórmula, por si acaso. La fórmula está bien. Es esta. Se conoce R, necesitamos calcular las reactancias. R se conoce, son 400 ohmios. No se conoce la reactancia inductiva XL ni la reactancia capacitiva. Calculamos esos valores con estos valores. Esto será... Bueno. Donde la reactancia inductiva es esta. Donde la reactancia inductiva es esta. Igual. La reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por F por C. La reactancia capacitiva, que ya lo hemos hecho, es esto. Igual. La frecuencia que no apunte aquí. ...500 ciclos por segundo. Entonces tendríamos aquí 2. Bueno, voy a anotarlo tal cual. La frecuencia 500. Y la autoinducción 0,1. Ya, lo quedé. Aquí lo propio. 2pi, la frecuencia sería 500. Por 0,5 microfaradios. Para llevar a faradios multiplicamos por 10 a la menos 6. 0,5 por 10 a la menos 6. Esto ya son faradios. Ya, ¿cuánto del primero? 314,16. Gracias. Ohmios. Son resistencias que se miden en ohmios. La segunda, 636,62 ohmios. ohmios. Muy bien. Estas son las reactancias inductiva y capacitiva del condensador y de la autoinducción. La impedancia es la diferencia de estas dos. Perdón, la reactancia, que podemos escribirla o directamente reemplazarla, pero bueno, no importa. X es igual a
la diferencia de la reactancia inductiva menos la capacitiva. Ah, aquí se me fue esto. Este es XC o XL. Esto es XL. La reactancia inductiva. Entonces, esto podría calcular. Ya. ¿Será negativo? ¿Cuánto da? Sí, menos 322,46. Gracias. Ohmios. Bueno, ya tenemos todos los datos para calcular la impedancia, que es el inciso A. Sustituyendo. R 400. X sub L. Podemos poner directamente la diferencia, pero lo voy a poner tal cual para que se sepa. 314,16 y 636,62. Lo que dé es la impedancia. O sea, la resistencia de todo el circuito. ¿Cuánto? 513,79. Gracias. Este es el inciso A. El inciso B, dibujar el vector impedancia. A cita escala, ya vimos, R 400. Entonces se dibuja a cita escala en el eje de coordenadas. Voy a dibujar aquí el eje de coordenadas. X y Y. X y Y. R 400. 400. 100, 200, 300, 400. Esto es R. X sub L 314,16. X sub C 636. 400, 500, 600. Este es XL. X sub C. Y aquí tenemos R. La diferencia da negativo y X. Está aquí X. Esto es la diferencia que es XL menos XC directamente X. Esto es X, que voy a anotarlo aquí. X. La resistencia está representada en el eje positivo de las X
Esto es 400, es R. Y la resultante por Pitágoras da la impedancia final. Hacemos el paralelogramo. Una paralela que pase por acá. Paralela a R, paralela a X. Y la impedancia es la diagonal final que va del origen al otro extremo. Esto es Z, 513. Y la otra pregunta, la última pregunta, es el ángulo de fase. El ángulo de fase que es phi. Este ángulo. Esa sería la gráfica del vector impedancia. Recuerden, la reactancia inductiva de la autoinducción de la bobina en el eje positivo de las Y. La capacitiva del condensador en el eje negativo de las X y R en el eje positivo de las abscisas. Se hace la diferencia. En este caso sale negativa hacia abajo. En algún caso puede ser positivo si hacia arriba. Y finalmente se dibuja la impedancia y el ángulo de fase entre intensidad y voltaje. Este ángulo. Que es el arco tangente de X sobre R. Bueno, lo pueden dibujar. El último inciso. La diferencia de fase. Ya vimos que el ángulo de fase es el arco tangente de X sobre R. El ángulo de fase de la gráfica que ya lo hemos dado, pero es el inverso tangente de X sobre R. Donde X es menos 322,46. Menos 322,46. Y R es 400. R es 400. ¿Cuánto sale? Menos 38,87. Grados. Bueno. La intensidad está atrasada o está adelantada respecto al voltaje. Entonces, recordamos que la corriente alterna es esta.
es esto. El voltaje en corriente alterna es alterno. La intensidad en corriente alterna es alterna. Es alterna. Bueno, lo voy a borrar. Entonces, para este problema, el ángulo de fase es negativo, porque está en el tercer cuadrante, ¿no? Este ángulo es negativo. Por lo tanto, aquí ya. Que para este caso, menos 38,87 grados. Y menos por menos va a dar más. Entonces, menos por menos da más. La intensidad está adelantada en 38,87 grados. Adelantada respecto al voltaje. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. El voltaje en corriente alterna es alterno y tiene una función senoidal. La intensidad es alterna y tiene una función senoidal. La diferencia de fase es este ángulo phi. Como este caso es negativo, reemplazando la fórmula, menos por menos da más y está adelantada. Bueno. Entonces, resumiendo, hemos hecho un recuerdo de algunos conceptos y definiciones. Hicimos problemas de fe inducida, autoinducida, circuitos RL, RC, corriente alterna. Hasta aquí será el examen del tercer parcial el próximo sábado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, el día sábado, 2 de julio, el examen del tercer parcial. Esta semana será la última semana del laboratorio, el miércoles. Y la subsiguiente semana, algún examen de recuperatorio de alguien que no dio por algún motivo alguno de los parciales. La tarea número 3, el libro número 3, se han presentado 83 personas, creo que son los que están todavía para aprobar. Entonces, el día sábado, el examen de problemas, como hemos visto, son problemas sencillos, como el que hemos hecho hoy. Copien bien su formulario, y yo copié de memoria ayer para este resumen y me equivoqué de signo. Pero bueno, ustedes tienen su formulario y no se van a equivocar. Fe inducida, fe autoinducida, circuito RL, RC y corriente alterna. Para dar el examen tercero hay que tener los 3 resúmenes de libros presentados y las tareas semanales. ¿Alguna pregunta, juventud? Las tareas semanales hasta la 15 las presentamos para el examen. No, solamente hasta la 14. Ah, ya. Está bien. La 15 ya es vacación. Ingeniero, la semana 14 no tiene
biografía ni tema. Sí, solamente 2 planas hacen lo que es el cuestionario y los principios nada más, 2 planitas. Muy bien, ingeniero. Es la Gracias. última. Bueno, tengan buen día, el clima está mejorando, yo también. Ha sido la última clase de avance de teoría, ha sido un gusto compartir con ustedes. He notado estudiantes muy destacados, participativos, la mayoría. Y también la mayoría muy cumplidos en las tareas semanales y los libros. Algunos excelentes que hacen con buena letra, con paciencia, algunos apurados, y no falta uno u otro que hace de un saltado, pero bueno. En general, muy bien. Como dije, hay 83 personas que han presentado el resumen del libro. Espero que los 83 aprueben la materia. Entonces, nuestro rendimiento, o el rendimiento académico de esta materia, si es que ojalá pasen los 83, sería el 83%, porque son 100 inscritos y ese es un buen resultado. En el tema universitario se habla mucho mal y bien, más mal que bien, afuera de la universidad. Pero sin embargo, solamente los que estamos adentro sabemos que no todo es malo, hay también buenos estudiantes, excelentes estudiantes. Evidentemente hay algunas deficiencias de gestión posiblemente, que es parte del sistema, un poco difícil de mejorarlo, pero no perder el optimismo y pensar siempre bien lo que estamos haciendo. Nada más, hasta el miércoles, adiós. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. ingeniero.